ejes pedagógicos, ¿ya? Los ejes pedagógicos para la secundaria E. Son estos ejes, 4 ejes que van a orientar el desarrollo y la implementación de la EIB en este nivel. Entonces, está vinculado además a esa propuesta pedagógica y al modelo de servicio, ¿no? Esto en el marco de la implementación, esta es nuestra normativa que debiéramos todos darle una mirada, una leída y también un aporte a él para ver qué es lo que contiene y también nos da algunos marcos, por ejemplo, estos ejes, nos da eh, el tema, digamos, de cómo planificar, cómo hacer la planificación curricular para nuestras instituciones educativas con estudiantes que tienen estas características específicas, ¿no? Entonces, pero esta propuesta pedagógica o estos ejes, ¿ya? Estos ejes están vinculados, decíamos, a la propuesta pedagógica, ¿no? Nuestra propuesta pedagógica que está en el modelo de servicio EIB no es ajena, no está divorciada, no está separada, no es otra cosa, está muy vinculada al currículo nacional que implica el desarrollo de las competencias, ¿no? Con el enfoque que implica nuestro currículo nacional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a poder un poco revisar en las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias que está en el capítulo 6 del currículo nacional. Vamos a ver estas pautas que nos van indicando qué implica pues desarrollar las competencias en general, ¿no? Y vamos a ver un poco estas digamos, eh, nuestra propuesta pedagógica, cómo es que se vincula, se relaciona con el desarrollo de las competencias, ¿ya? Por ejemplo, nosotros decíamos primero, ¿no? El desarrollo de las competencias desde una perspectiva intercultural, ¿no? O sea, aquí, ¿a través de qué? A través del diálogo de saberes. Entonces, miren todo lo que implica este aspecto. eh, Primero, cuando nosotros desarrollamos las competencias desde una perspectiva intercultural, vamos a promover el pensamiento complejo porque vamos a dar la oportunidad a los estudiantes que miren esta realidad, este mundo en el que viven desde diversas perspectivas y van a poder hacer conexiones, en todo caso, de lo que ya conocen, de lo que han aprendido con otros aspectos que están aprendiendo, ¿no? Entonces van a poder hacer esas conexiones. También promueve el trabajo cooperativo, definitivamente, ¿no? Eh, eh, Vamos a mediar el aprendizaje a un nivel superior que tiene que ver también con de qué manera aprendemos a través de lo que ya el estudiante conoce, obtiene como recursos internos y va instalando nuevos aprendizajes, ¿no? Partir de situaciones significativas, definitivamente que nadie puede desarrollar competencias si no es frente a una situación, a un reto, a un problema, ¿no? Y eso en el diálogo de saberes muy claramente definimos a través de sus procesos cómo es que digamos, planteamos deliberadamente para que los estudiantes puedan responder a ese reto, a esa situación, a través de la propuesta de alternativas, por ejemplo, que es uno de los procesos del diálogo de saberes, ¿no? Generan interés y disposición en los estudiantes, porque además vamos a situar el aprendizaje y ello implica también considerar lo que los estudiantes ya conocen, lo que tienen muy cerca a ellos, ¿no? El aprender haciendo, ¿no? Es algo que está vinculado, muy vinculado a la práctica propia de los pueblos originarios y nuestros estudiantes, nuestros niños y nosotros nos ponemos a observar más detenidamente, siempre va a estar vinculado el aprender haciendo, ¿no? Va a estar vinculado desde sus primeros años de vida, además. El otro aspecto que implica el desarrollo del bilingüismo y el tratamiento de lenguas, por ejemplo, ¿cómo desarrollamos el bilingüismo? Nosotros ya de por sí tenemos estudiantes bilingües, ya. Eso hay que ser, digamos, hay que tener
Uno, la apertura, ver, ser observativos, tener, digamos, un poco como docentes que estamos en estos contextos, saber, ¿no? Que nuestros estudiantes son bilingües en diferentes niveles, sí, ¿ya? Porque algunos vamos a encontrar que están hablando muy fluidamente ambas lenguas, es decir, la lengua originaria, en vuestro contexto creo que es la shánica y el castellano. En otros momentos los estudiantes, o hay otros estudiantes que están hablando más el castellano que la lengua originaria. Otros estudiantes vamos a tener que están hablando más la lengua originaria que el castellano. O sea, vamos a tener estudiantes en diferentes niveles de bilingüismo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a desarrollar ese subbilingüismo? Cuando vamos a hacer ese tratamiento de lenguas, ¿no? Vamos a planificar cómo vamos a hacer el uso de las lenguas. Y en el caso del nivel secundaria, es a través de las áreas de comunicación, lengua materna, como lengua originaria, y de comunicación en segunda lengua, castellano o lengua original, dependiendo, ¿no? Si es de la forma de atención de fortalecimiento o de revitalización, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar ese bilingüismo a través de ese tratamiento de lenguas, ¿no? Entonces, pero está vinculado también a todo esto que nos va diciendo el currículo, ¿no? Que tiene que ver, miren, con generar el conflicto cognitivo constantemente, no solamente no en el marco de las lenguas. Aprender del error, construir el nuevo conocimiento, partir de los saberes previos, todo esto que estamos vinculándolo a todo la propuesta pedagógica en el marco del modelo de servicios. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no es otra cosa, sino es en el marco de lo que implica también el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes que están en estos contextos. Por lo tanto, un docente que está en un aula y ve nuestros contextos, tenemos que conocer esta propuesta pedagógica de qué implica, pero también obviamente conocer nuestras competencias de las cuales estamos a cargo al detalle, ¿no? Para poder generar todo esto en los estudiantes, todo esto que estamos viniendo, generar el interés y la disposición, el aprender haciendo, el que construyan nuestros estudiantes nuevos conocimientos, que aprendan del error, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esa vinculación que tenemos, ¿no? Eh, ¿Cómo es nuestro ámbito? A ver, nuestro ámbito en la UGEL Satipo, entendemos, miren, siempre hay que partir también de eso, ¿no? ¿Cómo es nuestro contexto, nuestro territorio? Y vemos que tenemos un total, por ejemplo, estadísticamente, un total de 55 instituciones educativas, de las cuales 41 están, digamos, registradas como instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. 9 en la forma de atención de fortalecimiento cultural y lingüístico, con un total de 1.191 estudiantes, y 32 instituciones en la forma de atención de revitalización cultural y lingüística. Miren, con un total de 5.882 estudiantes. Entonces, ¿qué implica, miren, nuestro contexto de esa tema, ¿no? Implica que tenemos las dos formas de atención, pero con mayor énfasis. ¿Nos damos cuenta? Escuelas de revitalización, colegios de revitalización, ¿no? Cultural y lingüística. Además es así, ¿no? Porque vamos en este caso, las instituciones de fortalecimiento, quienes están registradas como fortalecimiento cultural y lingüístico, entendemos que los estudiantes tienen una lengua, digamos, materna, o tienen la lengua originaria como lengua materna y el castellano como segunda lengua, ¿no? Porque la mayoría de los estudiantes están hablando o comunicándose en la lengua originaria y además es su lengua materna, es la primera que han aprendido y por lo tanto siguen comunicándose, tienen un nivel de, ¿no? de comunicación en su lengua originaria y el castellano lo han ido aprendiendo y lo siguen aprendiendo además, ¿no? Esa es la característica, digamos, del nivel, de la forma de atención de fortalecimiento cuando hablamos lingüísticamente. En la forma de atención de revitalización, ¿ya? Es lo contrario. La mayoría de mis estudiantes en mi institución educativa, en mi aula,
tienen como lengua materna el castellano, porque es la primera lengua que han aprendido desde niños y bueno, y es además la lengua de mayor manejo, es el castellano. Pero tienen además una lengua de herencia, llamémosle así, una lengua que está presente aún en su contexto a través de los abuelos, de los padres o algunos personas en la comunidad, ¿no? Y que está todavía presente y es su lengua de herencia. Por lo tanto, la lengua originaria viene a ser su segunda lengua o la lengua que están intentando aprender o intentando revitalizar. Y es la mayor. Tenemos en Satipo, tenemos más ese, digamos, ese contexto, ¿no? Esta forma de Bien, entonces, teniendo en cuenta esta realidad de la que tenemos lingüísticamente y culturalmente, colegas, culturalmente seguro que está muy sumergido en muchas prácticas culturales que aún se encuentran en la comunidad o cerca de donde están las instituciones educativas. Recordemos que en el marco de la propuesta pedagógica IBE no implica solamente eh, la lengua. Cuando hablamos de EIB no es solo la lengua, no es solamente la lengua y la cultura, sino son la lengua, la cultura y los aprendizajes de los estudiantes vinculadas al desarrollo de las competencias. Entonces, la educación intercultural bilingüe implica esos tres aspectos, ¿no? Aprendizajes en el marco cultural de los estudiantes, porque ellos traen una mochila cultural, no vienen vacíos a la escuela, al colegio, y en el tema lingüístico también nosotros necesitamos potenciar ese bilingüismo que ya tienen los estudiantes de por sí, ¿no? Entonces, frente a eso, vamos un poco a conversar sobre los ejes pedagógicos de la EIB en el nivel secundario, ¿no? ¿Cuáles son esos ejes? Y meternos un poco, estos ejes van a ser como el paraguas, ¿no? Para todo lo que tiene que ocurrir pedagógicamente en la institución educativa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serán esos ejes? Hemos ido hablando y algunos de ellos hemos mencionado, ¿no? He estado viendo cuáles son esos ejes pedagógicos de la IB en el nivel secundario. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído la normativa? ¿Alguien ha estado, digamos, atento cuáles son esos ejes? ¿Podrían decirnos cuáles son esos ejes? Ha estado en la primera lámina ahí puesta, los ejes. ¿No? Si alguien pudiera escribir en el chat o tal vez abrir su micro, si tienen alguna información, cuáles son estos ejes pedagógicos de la IB en el nivel secundaria y que están estipulados en la norma técnica 153. Víctor Hugo, me vas diciendo si es que hay algún comentario por ahí, ¿ya? ¿Y qué función cumplirán pues estos ejes pedagógicos en la implementación de la IB en este nivel, ¿no? ¿Cuál será? ¿Alguien tiene idea que está vinculado a esta propuesta pedagógica que hemos ido mencionando, que hemos ido hablando, ¿no? Diciendo, ¿sí? ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quisiera decir? Víctor Hugo, ¿me ayudas? ¿O no hay nada todavía? No te escucho. Bueno, ahí parece que no. Bien, vamos entonces a ir respondiendo, ¿no? Víctor Hugo, ¿no te escucho? Ah, ya. No puede abrir, a Víctor Hugo no puede abrir su micro. A ver, entonces, vamos a ir respondiendo ya. ¿Cuáles son esos ejes pedagógicos de la IB en el nivel secundario? Primero, vamos a decir que son 4 ejes, ya. ¿Cuáles son? ¿Y qué función cumplen? Vamos a ver. ¿Cuáles son esos ejes? Ahí habían contestado la maestra Eddie. Ya, a ver, Eje me ayuda. lingüístico, cultural, pedagógico, menciona. ¿Cómo? Eje lingüístico, cultural, pedagógico.
Ya, gracias a quien haya contestado. Claro, tiene que ver esos ejes con estos. Pero vamos a ver, miren, el primer eje, el primer eje es el desarrollo de competencias con un enfoque intercultural, ¿ya? El desarrollo mire, ¿sí? Desarrollo de competencias con enfoque intercultural. Es uno de los ejes. Y entonces vamos a ahondar un poco qué implica el desarrollar competencias con enfoque intercultural, cómo es que se implementa, qué tenemos que hacer para implementar este eje en todas mis áreas. Yo soy docente que estoy a cargo de las competencias comunicativas. ¿Cómo tengo que implementar este eje? Soy docente del área de CIT, ¿cómo lo tengo que implementar? ¿No? Entonces, es un primer eje. El otro eje es la comunicación intercultural en comunidad, ¿ya? El otro es, miren, tiene que ver con el desarrollo socioproductivo comunitario y el otro es la convivencia democrática e intercultural en comunidad. Son cuatro ejes, ¿ya? Cuatro ejes que están vinculados a toda la vida en la institución educativa y pedagógicamente las vamos a visualizar, las vamos a vivenciar en cada, vinculado a cada una de las competencias cuando desarrollamos cada una de las competencias en nuestros estudiantes, ¿ya? Y la otra pregunta era, ¿y qué función cumplen pues estos ejes en la implementación de la IB en el nivel secundario? Primero, miren, orientan el desarrollo y la implementación de la IB. Orientan. Todo esto nos va a orientar para planificar curricularmente. Yo tengo que tener conocimiento cómo se desarrollan esas competencias con enfoque intercultural. Para planificar el uso de las lenguas, ¿no es cierto? Tengo que tener cómo es esa comunicación intercultural en comunidad. Y para un poco ver también ya desde el marco socioproductivo que los estudiantes podrían desarrollar también su emprendedurismo en su comunidad con lo que existe alrededor del estudiante, etcétera. También podríamos, ¿no?, considerar el desarrollo socioproductivo comunitario además de los otros ejes, ¿no? Y el tema de la convivencia democrática vamos a verlo no solamente en las competencias vinculadas a ella, sino es en toda la vida institucional con todos los, digamos, los actores que existen en la institución educativa. Tal vez en este momento estamos mirando, mira, comunicación intercultural debe estar más vinculado a las competencias comunicativas. Convivencia democrática tal vez está vinculada a la competencia de convive. Desarrollo, no, vamos un poco a desmitificar eso y vamos, es a todas. Esto es como un paraguas para todas las competencias que van a desarrollarse, ¿no? Y por eso aquí decimos también que contribuyen al desarrollo de aprendizajes de calidad con pertinencia cultural y lingüística y además dan sentido a la práctica docente porque mi práctica pedagógica en la institución educativa tiene que estar siempre vinculado a mis propósitos, que mis estudiantes, atender a mis estudiantes con pertinencia. ¿Qué implica eso? Que tengo que conocer a mis estudiantes, qué características tienen, cómo aprenden, qué es lo que mejor favorecería ese aprendizaje y eso tiene que ver mucho con situar el aprendizaje, eso tiene que ver mucho con buscar un aprendizaje profundo, ¿no? Intencionalmente los docentes tenemos que en todo momento proponernos en lograr aprendizajes profundos en los estudiantes y no esos aprendizajes superficiales. Y cuando hablamos de aprendizajes profundos, nos estamos refiriendo a aquel aprendizaje que va a ser duradero, que le va a servir para la vida, que en cualquier momento de su vida al estudiante le puede aflorar y va a servirle para
resolver situaciones que se le presenten para enfrentar la vida misma, ¿ya? Entonces, la idea es a nuestros estudiantes que están en estos contextos, darles la oportunidad de enfrentar el mundo con todos los recursos que tienen. Y uno de sus recursos internos que tienen son los saberes de sus ancestros, son los saberes locales, son los saberes de sus abuelos, uno de los recursos. Y los otros recursos están vinculados, obviamente, a la globalidad, ¿no? Porque todos estamos interconectados con el mundo a través del celular, a través de la televisión, a través de muchos medios de comunicación, y entonces los estudiantes también, ¿no? Entonces, porque eso es una educación intercultural, no es inter, es intercultural, ¿no? Entonces, miren, es una primera mirada a los ejes y ahora vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, ya cada uno de ellos qué implica. Y ahí vamos a poder visualizarnos cómo es que desde mis competencias yo voy a desarrollar o contribuir a que ese eje esté presente en mi práctica pedagógica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en mi mediación, en mi planificación, cómo está presente ese eje, ¿no? Vamos a ver con el primer eje, ¿ya? Y este es el eje del desarrollo de competencias con enfoque intercultural. ¿Qué implica desarrollar competencias con enfoque intercultural? Primero, implica la comprensión y la contextualización de las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Pues para eso yo tengo que conocer así muy detalladamente qué implica pues la competencia de la que estoy a cargo, ¿no? Para poder permitir esa concreción curricular y responder a las características de los estudiantes y sus contextos socioculturales y lingüísticos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa implica? La comprensión de las competencias, pero su contextualización de estas competencias de acuerdo al contexto en el cual se encuentran mis estudiantes, de acuerdo a las características de mis estudiantes. Vamos a ver un ejemplito para ver cómo es eso, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Desarrollar competencias con enfoque intercultural orientado a la formación, mire, de ciudadanos interculturales, de ciudadanos en permanente proceso de afirmación cultural, ¿no? Y con apertura hacia otras culturas. Miren, acá no dice en ninguna parte que solo deben quedarse los estudiantes con su cultura, no dice eso. Dice que tenemos que formar ciudadanos con un proceso de afirmación cultural permanente y siempre con la apertura hacia otras culturas en un marco de respeto, equidad, ¿no? Cuidado, justicia, sensibilidad consigo mismo y con su entorno. Esto implica el bosque, la naturaleza, las personas que coexisten en mi territorio, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Para qué vamos a interculturalizar o contextualizar esas competencias? Para esto, para lo que estamos pretendiendo, formar ciudadanos con todas esas características, ¿no? Entonces, ¿qué cosa permite desarrollar esas competencias con enfoque intercultural? ¿Qué aspectos tenemos que considerar para que en realidad se implemente? Primero, miren, uno de los puntos de partida es que debemos de realizar la caracterización sociocultural de la comunidad. Recordemos, ¿no? La caracterización sociocultural nos va a permitir recoger información de lo que pasa en ese territorio, ¿no? Cómo viven las personas en ese territorio, cómo se interrelacionan entre las personas, pero también las personas con el territorio, con el bosque, con los otros, con las deidades también, cómo es, ¿no? Esa caracterización sociocultural nos va a permitir contextualizar luego las competencias, porque nos va a permitir pues, situar el aprendizaje. Analizar las competencias del currículo nacional para concretizar la incorporación de los saberes y prácticas culturales. Solamente yo voy a poder, digamos, voy a decirlo así, ingresar los saberes y las prácticas culturales si es que miro bien mis competencias y sé bien al detalle cómo se desarrollan esas competencias, ¿ya?
Otro aspecto es el generar condiciones para la participación de los sabios o familias o personas conocedoras de una determinada actividad sociocultural, socioproductiva, porque eso es importante, porque los sabios y las personas conocedoras nos van a brindar mayor información, mayor conocimiento sobre una determinada actividad, ¿no? Tenemos que garantizar que la mediación pedagógica posibilite la interacción del desarrollo de las competencias con los diversos sistemas de saber. ¿Qué implica eso? Que en la mediación, es decir, cuando nosotros estemos en plena interacción con los estudiantes en el aula, tenemos que brindar condiciones, garantizar para que efectivamente ese desarrollo de esas competencias, ¿no es cierto?, esté en esa interacción, entre en interacción con otros saberes. Puedo estar desarrollando desde la ciencia algo relacionado a mi competencia, pero también tengo que dar la oportunidad para que los otros saberes ingresen y dar la oportunidad a los estudiantes, por ejemplo, para que hagan actividades vinculadas a su saber ancestral, a lo que en ese territorio conocen, ¿no? Entonces, miren, estos cuatro aspectos van a permitir esa contextualización de las competencias, ¿ya? Y aquí tenemos justamente, Víctor, un ejemplito, ¿no? Víctor, tenemos acá para la competencia construir interpretaciones históricas. Que me active. ¿Podrían activarle, por favor, a Víctor Hugo? Ok, ok, vamos a ubicarlo. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, cómo desarrollamos las competencias con enfoque intercultural eh, para esa competencia. El micro, por favor, activen a Víctor Hugo. Listo, listo, gracias. Sí, Gris. Bien, sí. Pues vamos un poco continuando. Sí, ya nos explicó Giselle entonces esto de la importancia de este primer eje, ¿no? Recordemos que es un poco, como decía, es la comprensión. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, comprender nuestras competencias. Eso es algo que tenemos que realizarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar el de una competencia del área de ciencias sociales, pero este proceso lo tenemos que realizar cada uno de nuestras competencias, ¿no? De las diferentes áreas. Entonces, en este caso de la competencia construye interpretaciones históricas, como yo, profesor de ciencias sociales, tendría que preguntarme, porque me está diciendo, mi estudiante tiene que sustentar una posición crítica sobre hechos y procesos históricos. Ahí hay dos cositas, ya tendría que ir a qué cosas a que mi estudiante asuma una posición crítica, qué cosas que asuma hechos, esto, qué son hechos y qué son procesos históricos. Tendría que ir diferenciando, ¿no? Un hecho es, porque ahorita hoy, la fecha, por ejemplo, de 15 de septiembre se está realizando este webinar sobre, ¿no?, los componentes pedagógicos para la implementación de la IVA en el nivel secundaria. Pero el proceso es un poco lo que hoy iniciamos y cómo después vamos a ir viendo, ¿no?, lo que ustedes a partir de esto van a ir logrando. Entonces, una primera acción es, si es que en nuestras planificaciones, de social especialmente, por ejemplo, hemos considerado hechos y procesos. ¿Qué tipos de hechos y procesos históricos estamos nosotros considerando? A veces hemos encontrado, y ahí usted puede escribir, que los profesores en la mayoría de los casos, si bien es cierto, desarrollan hechos y procesos históricos, pero más de la historia, ¿no?, global, de la historia mundial. Incluso algunos tocan más también la historia nacional, pero no tocan, por ejemplo, la historia regional, ¿no?, de Junín. Tampoco tocan hechos y procesos históricos de la historia, ¿no?, de Satipo mismo, o de las comunidades, ¿no?, que hay dentro de los diversos distritos de la provincia de Satipo. Entonces, si bien es cierto, es importante, ¿no?, generar el conocimiento de estos hechos prehistóricos de índole nacional y de índole global, pero tenemos, para que esto sea asumir el enfoque intercultural, hay que partir, ¿no?, como también ya lo indicaba al comienzo de Chelta, de estos hechos y procesos históricos, o de estas prácticas, estos saberes, esas historias, como visiones que hay, ¿no?, que tienen diversas comunidades donde está nuestra institución educativa. Lo otro es que, por ejemplo, la competencia nos dice, ¿no?, eso nos va a permitir que comprenda el presente y sus desafíos. Y ahí su radio está articulando el uso de distintas fuentes.
uso de distintas fuentes, incluso una capacidad de esta competencia, nos dice, ¿no? Analiza críticamente diversas fuentes o distintas fuentes. Pero lo que está pasando es que el profesor también, muchas veces, la única fuente que recurre es a la fuente escrita, ¿no? Y olvida de estas otras fuentes. Por ejemplo, en el contexto nuestro, ¿no? De Estatipo, de la provincia de Estatipo, donde hay pueblos originales como los Ashánicas, ¿no? Los Quechas Chancas, los Quechas centrales, o sea, y que han por miles de años se han transmitido oralmente, no hacemos uso de esa oralidad, de esas fuentes orales, no recurrimos a nuestros abuelos para que nos cuenten las historias, por lo menos, ¿no? Que se han transmitido intergeneracionalmente y mucho más en la lengua originaria. Lo dejamos a un lado y solo nos centramos en la fuente escrita. Otro, ¿no? Probablemente también en el contexto de la región de mayor conocimiento, no recurrimos a las fuentes, por ejemplo, monumentales, ¿no? Que hay, la zona, los sitios sagrados, ¿no? Un árbol sagrado, algún lugar, alguna cosa que tiene algún sentido histórico, no los consideramos para comprender, ¿no? Este hecho y proceso histórico. Entonces, por eso es que ahí hay que ir reflexionando para asumir este enfoque intercultural, ¿no? No solamente ver la fuente escrita, sino también ver estas otras fuentes, las fuentes orales, las fuentes iconográficas, las fuentes que hay en nuestros tejidos, en nuestra artesanía, en las fuentes referidas a los monumentos. No olvidemos eso, porque si no, simplemente estamos viendo esta competencia referida a la historia de una sola fuente, y eso no es estable. Miren, nos dice ahí, uso de distintas fuentes. Entonces, hay que recurrir a eso, hay que considerar las otras fuentes para construir la historia local, regional, nacional, ¿no? Lo otro es también que nos dice, por ejemplo, esta competencia, ¿no? Nos dice que el estudiante tiene que reconocerse como sujeto histórico. Pero ¿cuándo uno se reconoce como sujeto histórico? Cuando siente que nosotros como persona o nuestra familia o nuestra comunidad en el venir del tiempo, o sea, ha sido partícipe de distintos hechos y procesos históricos de nivel nacional o a nivel, digamos, mundial, ¿no? Entonces, no estamos, si no hacemos eso, esa primera parte que hemos indicado, entonces nuestros clientes no se van a sentir como parte de su historia local ni su historia regional, ¿no? Entonces no se va a sentir protagonista de eso, de esos hechos. Entonces más bien se aleja de esto, se lo considera extraño, ¿no? Por ejemplo, en la zona del centro, ¿cuánto desarrollamos otros acontecimientos históricos? Por ejemplo, el gran hecho de Juan Santos Atahualpa, ¿no? A veces lo mencionamos, pero no desarrollamos como un hecho y como un proceso histórico, ¿no? O acontecimientos que hay propios de diversos grupos, ¿no? De las organizaciones de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, porque ahí mismo dice, ¿por qué eso le va a permitir al estudiante sentirse como producto de un, si no lo vinculamos a esos hechos propios, locales que están en su devenir, en su historia, entonces no va a considerarse producto de un pasado. De repente por eso es que nuestros adolescentes no se sienten, ¿no? Parte de esta trayectoria educativa, ¿no? Entonces hay que ir viendo eso porque eso le va a permitir, a partir de ese conocimiento del pasado, ¿no? Sentirse parte como sujeto histórico, también proyectarse hacia la construcción de su futuro, ¿no? Entonces, es un poco como es un poco rápidamente, ¿no? Como a partir de esta competencia podemos ir analizando la competencia, comprendiendo las competencias, pero también dándole este enfoque intercultural que nos ha manifestado Griselda, ¿no? Sí, adelante, Gris. Tu audio, Miss Griselda, tu audio. Griselda, tu micrófono, actívalo. Ya, ahora sí, ¿no? A ver. Ok. Ok, gracias, disculpe. Entonces, decimos como en este ejemplo Víctor Hugo nos ilustraba de qué manera podemos contextualizar la competencia construye interpretaciones históricas, ¿no?
Es decir, que yo como docente tengo que mirar, digamos, con los lentes, ¿no?, de mi competencia, conocer al detalle mi competencia y cómo es que puedo ingresar, ¿no?, los saberes, digamos, los saberes locales en esta competencia. De qué manera lo miro desde el enfoque intercultural, ¿no? De qué manera contextualizo, y para hacer esa contextualización tengo que conocer también en ese contexto cómo es que se dan la dinámica cultural, la dinámica, digamos, de las actividades socioculturales, socioproductivas, para poder hacer ingresar, ¿no?, en el marco del desarrollo de mi competencia, ¿no? Entonces, mire, con este ejemplo un poco ilustramos este primer, digamos, eje que hablábamos, que era el desarrollo de competencias con enfoque intercultural, ¿ya? Ahora vamos a irnos al segundo eje, que se denomina comunicación intercultural en comunidad. ¿Qué tiene que ver, a ver, eso? ¿Qué implica ¿no? Sabemos, miren, que en el Perú, lingüísticamente hablando, ¿no?, tenemos 48 lenguas originarias y la mayoría de ellas están en la zona amazónica, ¿no? Tenemos 55 pueblos originarios donde están estas lenguas, ¿no? Entre las lenguas tenemos 4 andinas y 44 amazónicas, ¿no? Esa es, digamos, la diversidad lingüística del Perú. Pero no es la única diversidad del país, ¿ah? No es la única diversidad, es una más, porque también tenemos, en el marco de la diversidad cultural, la diversidad geográfica, ¿no?, etcétera. Entonces, pero hablando de la lingüística tenemos. Entonces, ¿qué implica este eje, ya? Este eje implica la interacción, miren, entre personas y comunidades que existen en la institución educativa y que diariamente intercambian, ¿no?, e interpretan distintos mensajes en el día, haciendo uso de diversos sistemas de comunicación, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos, en la institución educativa coexistimos diversas personas, estudiantes, padres de familia, docentes, director, etcétera, que además cada uno de ellos proviene de distintos lugares. No todos somos del mismo lugar, no todos pensamos igual, no todos, cada uno venimos y confluimos en un, digamos, espacio físico que es la institución educativa. Entonces, pero allí nosotros hacemos una interacción entre todos los que estamos allí, ¿no? Y hacemos para eso uso de diversas formas de comunicarnos para interpretar los mensajes que queremos para comunicarnos, ¿no? Dentro de esos diversos sistemas pueden estar los propios, que es, por ejemplo, una forma de comunicarse es a través de la lengua originaria, que es propia de ese contexto, o de los apropiados, si es que ha sido en este caso el castellano, o de otras formas, signos, señas, símbolos, etcétera, que tenemos para comunicarnos. Muchas veces a una determinada seña, un determinado signo de pintura implica, ¿no?, toda una comunicación. Esto, ¿no? Y eso tenemos mucho en nuestros pueblos originarios. Entonces, miren, esta comunicación intercultural en comunidad implica primero eso. Muy bien, un primer momento es que implica esa interacción entre todos los que coexistimos a través de diversos sistemas de comunicación propios y apropiados para interpretar los mensajes que queremos, ¿no? ¿Qué cosa nos va a permitir eso? El desarrollo de diversos lenguajes, ¿no? El encuentro y desarrollo de tradiciones y otras características. ¿Para qué? Para fortalecer las identidades culturales y lingüísticas de la persona. Eso nos va a permitir el que nosotros en la institución educativa, en ese espacio, le demos la valía, el valor a las formas de comunicación distintas a lo que usualmente podemos conocer como únicas, ¿ya?
permite justamente el fortalecer esa identidad, esas identidades culturales y lingüísticas de la persona, ¿no? Y permite además también establecer ese diálogo y actitud intercultural en estos contextos, ¿no? Y entre los interlocutores para una vida en comunidad. Por eso es que implica, ¿no? Lo que dice, eh, lo que implica acá, comunicación intercultural en comunidad, porque justamente va a ser de qué manera ponemos en práctica este diálogo intercultural. Y el diálogo intercultural tiene que ver con las formas asertivas de comunicación que se tiene que dar entre las personas que conviven o coexisten con un espacio físico como es la institución educativa, ¿ya? ¿Cómo es que desarrollamos, qué aspectos podemos considerar para, eh, para en su implementación? Ay, Dios mío. Primero es identificar las lenguas presentes en la institución educativa y en la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de la caracterización sociocultural, ¿no? Entonces, la caracterización sociocultural nos va a permitir conocer qué lenguas se hablan en la comunidad, quiénes la hablan, en qué momentos la hablan, ¿no? Entonces, la caracterización sociocultural me va a permitir, ay, Dios mío. Ay. Ya, entonces, la caracterización sociocultural me va a permitir eso, ¿no? Después tenemos que hacer otro aspecto que es el diagnosticar el nivel de dominio de las lenguas que hablan los estudiantes, ¿ya? El nivel de dominio lingüístico de los estudiantes en cada una de las lenguas que son ellos. ¿A través de cuál? A través de la caracterización psicolingüística, ¿ya? A través de la caracterización psicolingüística. Otro aspecto es identificar los sistemas de comunicación comunitarios que se dan en ese contexto para la relación social, para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿no? En una determinada comunidad hay formas de comunicarse, hay sistemas de comunicación comunitaria que es válido para esa comunidad, para ese contexto, para ese territorio, y que además las personas que conviven allí la utilizan para interrelacionarse entre ellos, ¿no? Para establecer relaciones sociales entre ellos, para tomar decisiones para su comunidad, ¿no? Por ejemplo, para la conexión con la naturaleza, para la conexión con el bosque. Entonces, hacen uso, ¿no? De esos sistemas propios que ellos además entienden y son válidos para ellos en ese contexto. El implementar un tratamiento de lenguas que responda a los resultados de la caracterización psicolingüística. Y claro, los resultados de la caracterización psicolingüística nos da información sobre cómo es que están los estudiantes en el nivel de digamos, de desarrollo de su competencia oral en las lenguas que hablan. En este caso puede ser la lengua originaria y el castellano. Y para eso es que tenemos que establecer un tratamiento de lenguas, o también se llama planificación del uso de lenguas, ¿ya? Tiene que ser pertinente. Incorporar diversos lenguajes en el aula. Tenemos que generar condiciones para que en el aula el estudiante desarrolle ese bilingüismo, y eso implica, ¿no? Incorporar también diversos lenguajes. Puede ser a través de la lengua originaria, del castellano, u otras lenguas como la de señas, o una lengua extranjera también, ¿no? En el caso del nivel secundaria, porque además está estipulado así en el plan de estudio, como herramientas fundamentales en el aprendizaje, ¿no? Y para el aprendizaje, ¿sí? El mundo de hoy, si nosotros un poco revisamos fuentes sobre las características de una persona bilingüe, sobre los beneficios del bilingüismo, del multilingüismo, el mundo nos está demandando que las personas, mínimo, ¿no? Las personas seamos bilingües, con cualquier lengua seamos bilingües, porque trae mejores beneficios para hacer un mejor uso de la metalingüística, por ejemplo, ¿no?
Es decir, que yo puedo utilizar las lenguas que hablo en diferentes contextos de mejor manera, siendo más asertivo en un contexto, por ejemplo, donde en mi comunidad, donde tengo todavía personas mayores que están hablando más el ashánica, y si yo soy un estudiante bilingüe y hablo el ashánica, sea más pertinente mi comunicación a través de esa lengua, ¿no? Si estoy en un contexto más castellano, el castellano es nuestra lengua franca del país también y tenemos que desarrollarla de la mejor manera y desarrollarla bien, ¿ya? Si este estudiante está en un contexto más castellano, también tenga la oportunidad de comunicarse en castellano, ¿no? Y hacerse comprender en castellano, ¿verdad? Y si tiene también la oportunidad de salir más allá de las fronteras o entablar algún tipo de comunicación con una persona que hable otra lengua como está estipulado como el inglés, también lo haga. Entonces, el mundo de hoy nos demanda que las personas seamos multilingües incluso. ¿Y por qué no potenciar ya a un estudiante que tiene condiciones de un nivel de bilingüismo? ¿Por qué no potenciarlo para que siga desarrollando ese bilingüismo, ¿no? Entonces, implica eso también. El respetar los límites del espacio personal, claro, desde las normas propias de las culturas, por ejemplo, eh, hay que respetar esta proximidad que le llamamos, ¿no? Los límites de este espacio personal, porque no en todas las culturas lo más próximo o un abrazo significa lo mismo, ¿no? No más. Entonces tenemos que respetar esos espacios personales en el momento de la comunicación también, ¿no? Reconocer y valorar las prácticas culturales de la comunidad. Y claro, eso implica que la escuela, el colegio y nosotros como docentes en todo momento tengamos, ¿no? Tengamos ese espacio para visibilizar las prácticas culturales con las que vienen nuestros estudiantes, para que a partir de ello generemos también aprendizajes en ellos, para que situemos mejor el aprendizaje, para que mi práctica pedagógica pueda estar, digamos, planteada, planificada, considerando esos aspectos, esas características de los estudiantes y también sus intereses, ¿no? Entonces, miren, este es el segundo eje, eh, denominado comunicación intercultural en comunidad, ¿no? Y ahora vamos a tener los otros ejes que vienen, que son 4 en total, para un poco darnos eh, mayores elementos de cómo poder trabajar en nuestra aula, ¿no? Vamos, Víctor Hugo, a ver. Gracias, Gris. Sí, vamos a un poco continuar entonces con, ya nos ha explicado Griselda estos dos primeros ejes, ¿no? Que son los que un poco deben orientar nuestra práctica pedagógica, ¿no? El primero, referido ya a desarrollar las competencias de un enfoque intercultural, es decir, porque siempre decimos que el currículo es nacional y necesitamos de alguna manera también que el currículo, ¿no? Se contextualice, ¿no? Y ahí está ya una resolución viceministerial 222 que nos habla del proceso de contextualización, diversificación, etcétera. Entonces, eso es importante hacerlo, ¿no? Porque si no, simplemente vamos a caer en el sentido de desarrollar actividades referidas solamente no considerando el contexto, ¿no? El segundo eje que nos ha planteado ahora último, Griselda, es referido al desarrollo de la comunicación intercultural, ¿no? En comunidad, ¿no? Algo tan importante, también un contexto como este tipo donde, digamos, se interrelacionan estudiantes de tres lenguas originarias según la edad que hay, ¿no? Xanincas, quechuas chancas, quechuas centrales, ¿no? De hecho, en la mayoría de las escuelas, como se ha indicado, digamos, es más de revitalización, es decir, que los estudiantes hablan el castellano, pero comprenden, ¿no? Entienden, hablan poco la lengua originaria, pero por una cuestión de derecho, ¿no? Establecido ya por las normas internacionales, ¿no? Y en el marco del modelo IB también y del currículo, se requiere que también los estudiantes fortalezcan esta lengua que tienen como herencia, ¿no? Entonces, esos son los dos ejes que se tocan. Ahora hay otro eje importante también, ¿no? Referido ya al eje de desarrollar proyectos socioproductivos, ¿no? Y este eje, como ya indicó, tiene que busca el fortalecimiento y establecimiento, ¿no? De mecanismos económicos, ¿no? Productivos locales, ¿no? Porque eso es importante, porque
mucho más en el aspecto del contexto andino y amazónico, las comunidades donde están nuestras instituciones educativas realizan actividades, ¿no? Tienen actividades propias, como referidas a la textilería, ¿no? A la agricultura, a la ganadería, incluso también actividades ya de bienes y servicios, ¿no? La idea es que, pero ¿cuánto de eso está contribuyendo la escuela a que fortalezca o se establezcan estos mecanismos, ¿no? De emprendimiento o de producción, ¿no? La idea es que la escuela inicie eso, ¿no? Desarrolle. Eso es importante, si bien, como ahí leemos en un comentario del maestro Richard, ¿no? Alanya, que indica, ¿no? Que las escuelas deben ir estrictamente a solamente formar para el ingreso a la universidad, ¿no? Y la idea, y si bien es cierto, esa es una posibilidad, pero sería interesante también revisar la data que hay, ¿no? Según en todo, y fundamentalmente en los pueblos amazónicos, ¿no? Donde del 100% de estudiantes que terminan la secundaria, o sea, casi un 30 ingresa a una institución de nivel superior, pero de esos que ingresan, casi unos 20-30% nomás terminan, ¿no? Y cuando se le ha hecho la pregunta, el por qué es que no continúan, hay muchos elementos, entre ellos digamos, esta, digamos, adecuación, entendimiento de esta política. Pero estamos hablando de un 10%, mire, solamente. Pero ¿qué hay con el otro casi 70% que por diversos aspectos no ingresa? Están dentro de la comunidad. Y la idea de este eje es fundamental porque le va a permitir que durante estos 5 años, ¿no? De educación eh, en secundaria, terminen con una formación técnica que les permita asumir, ¿no? Alguno de sus actividades productivas, ¿no? Que ellos hay en su comunidad y les puedan dar un valor, ¿no? Pero tomando en cuenta, por supuesto, su entorno natural. Entonces, esa es una cuestión fundamental del por qué es importante desarrollar este eje socioproductivo. Entonces, por eso es que este eje se concretiza, ¿no? A través, ¿no? De identificar, ya dentro de ese proceso de caracterización, el diagnóstico que se realiza en las instituciones educativas, qué actividades productivas realiza la comunidad donde está la institución educativa, ¿no? Y cómo esa actividad productiva puede ayudar, puede responder, ¿no? A cubrir estas necesidades, estos problemas que hay en la comunidad, ya sea en el ámbito rural o urbano, ¿no? Y en este caso, por el contexto, probablemente sea más en lo rural y urbano, ¿no? Y lo otro es que, ¿cómo se concretiza? ¿No? Este desarrollo socioproductivo se tiene que concretizar a través de proyectos socioproductivos, ¿no? O sea, son proyectos socioproductivos y eso sí hay una competencia que debe ser la banderada para movilizar este eje, que es el área de educación para el trabajo, ¿no? ¿No? Porque a través de eso los estudiantes tienen que desarrollar estas actividades que les permitan, ¿no? Generar bien esos servicios, pero fundamentalmente con un valor agregado. No es que la idea de este eje no es que los estudiantes repliquen, ¿no? Las prácticas propias que hay en las comunidades, ¿no? Sino que a partir de ellas, como se dice, incorporen algunas estrategias, algunas técnicas, algunos conocimientos externos, ¿no? Pero que estos proyectos socioproductivos, ¿no? Tengan un sentido colectivo, ¿no? Tengan un sentido del bien común, ¿no? Y por supuesto que preserven también el entorno natural, ¿no? Decimos, ya, entonces vamos a hacer, a ver, la carpintería, entonces, talemos árboles, no es la idea, ¿no? Que vean, que sea en armonía con su entorno, ¿no? Entonces, por eso es que este eje socioproductivo se va a concretizar también cuando estos proyectos socioproductivos, ¿no? Consideren los diversos sistemas de saberes, ¿no? Y conocimientos, ¿no? Porque aquí en los emprendimientos es necesario eso. Ya hay ejemplos concretos, ¿no? Especialmente en la Amazonía, ¿no? Tanto de la Selva Central como del Oriente, ¿no? Y del Sur, ¿no? De emprendimientos basados en su artesanía, en sus tejidos, en sus cerámicas, ¿no? Que tienen una gran demanda y un gran impacto, ¿no? A nivel nacional e internacional. Y que todos podríamos acceder, pero la escuela tiene que contribuir a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué también es importante esto? Siguiente, por favor, Gris. ¿Por qué?
porque decíamos, ¿no? Hace justamente este año nada más, ¿no? En la resolución viceministerial 029, ¿no? Donde se plantea el reconocimiento, ¿no? De la certificación técnica, ¿no? Entonces, en este eje de desarrollo productivo, hay dos posibilidades que en las instituciones CIB podrían acceder a esta certificación técnica, ¿no? Porque ustedes saben que hay un modelo de servicio que es de la secundaria con formación técnica, pero que a veces los requisitos que sostienen no han sido accesibles para las instituciones, especialmente de IB, en la mayoría, más en las zonas rurales, ¿no? Entonces, la propuesta que hay para desarrollar este eje es un plan de estudios referidos a la secundaria técnica socioproductiva, ¿no? Para un poco impulsar este eje. Y este eje nos va a permitir, ¿no? Que nuestros estudiantes durante los 5 años de estudios en el nivel secundaria desarrollen módulos de aprendizaje, ¿no? De formación, módulos técnicos, ¿no? Y que en el término de esos 5 años, ¿no? Y con la aprobación de estos módulos, por supuesto, obtengan una certificación de especialidad técnica. Y según esta resolución, la 029, ¿no? Le va a permitir que con esta resolución, con esta certificación, nuestros estudiantes puedan, digamos, convalidar, ¿no? Esta formación técnica en primera instancia en un CETPRO, ¿no? Que tenga estas especialidades con las cuales han terminado nuestros estudiantes en las instituciones educativas y o en un instituto, ¿no? ¿No? Y les convaliden primero, por supuesto, en una certificación modular y posteriormente con un título técnico o un título profesional, ¿no? Imagínense esta posibilidad que hay, entonces insertaría también a nuestros estudiantes en otra posibilidad, no solamente el ingreso a la universidad, sino en recibir una formación técnica que les permitan, ¿no? Un trabajo dependiente por un emprendimiento comunitario, por en algunos casos familiar, y o también, porque no puede ser, es una posibilidad también, ¿no? Un trabajo dependiente, ¿no? Con alguna empresa, pero ya que le reconozca estas habilidades técnicas desarrolladas durante los 5 años. Entonces, esta es una opción fundamental, ¿no? Que tienen nuestros estudiantes, que se les está aperturando a partir de este eje, ¿no? Y que es necesario también, digamos, desarrollarlo. No solamente digamos, con una mirada de formar estudiantes en las 2 horas o las 6 horas que en la 153 se ha establecido estos planes de estudio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer para implementar este eje, no? Una de ellas, igual que las anteriores, es importante identificar a partir del diagnóstico del proceso de caracterización sociocultural, ¿no? Las actividades socioproductivas que hay en la comunidad, qué necesidades tienen y gestionar estos proyectos de acuerdo a esas necesidades, ¿no? Porque necesitamos, ¿no? En nuestras comunidades donde están nuestras sesiones educativas A y B, en los barrios, ¿no? Gestionar estos proyectos de emprendimiento económico y social y que les permitan, en el caso ya pedagógico, articular y desarrollar las competencias. Hemos dicho que el abanderado en este caso, para desarrollar este, que puede ser el área de EPT, puede ser otro también, pero este debe movilizar, ¿no? A las demás competencias. Lo otro es que este eje también va a permitir, como indicamos, no es la réplica de las actividades propias que tienen en nuestras comunidades, sino que éstas promuevan la innovación y el emprendimiento, ¿no? A partir de estos proyectos socioproductivos, pero fundamentalmente que estos sean comunitarios para que generen, ¿no? Nuevas formas de cadenas productivas, o sea, unas formas de producción, de comercialización, más en los jóvenes que puedan usar las diversas redes, ¿no? Sociales, y eso ya hay ejemplos concretos al respecto, pero siempre, ¿no? En armonía con la naturaleza, que no vaya en desmedro de su entorno, ¿no? Y para eso también es importante la gestión escolar, ¿no? Cómo este eje se va a poder implementar cuando a partir de la gestión, ¿no? Estos proyectos socioproductivos, ¿no? Pero que tengan como, digamos, como base estas prácticas comunitarias que hay, ¿no? Estas prácticas ya de producción de bienes que hay, ¿no? Dentro ya de los lugares donde están nuestras instituciones educativas. Este es un poco, entonces, este eje que necesitamos nosotros retomarlos, ¿no? Y aprovecho para hacer los últimos meses hemos estado solicitando, por ejemplo, a las diversas UGELs, ¿no? Que nos hagan un diagnóstico, pidan a las escuelas que puedan incorporarse a
este plan de estudios, ¿no? De la secundaria técnico socioproductivo, ¿no? Para que un poco puedan también ir desarrollando estos elementos que hemos dicho, ¿no? Si es que no se ha podido hacer, en todo caso ya habrá otra oportunidad para incorporarse, ¿no? Entonces, si acá tenemos docentes o directores de alguna institución educativa que tiene condiciones, ¿no? Que tiene algunas actividades que puedan, digamos, ser parte de la formación técnica de nuestros estudiantes, entonces esta es una buena oportunidad para poder realizarlo, ¿no? Sigamos el otro, por favor. Y el otro eje importante también para ya, digamos, para implementar la secundaria EIB, este eje fundamental en la actual realidad que estamos viviendo, que es el eje de la convivencia democrática e intercultural en comunidad, ¿no? Como ya decíamos al inicio, ¿no? Estamos nosotros a nivel mundial, a nivel nacional, incluso a nivel de la provincia, ¿no? De ese tipo, hay una diversidad social, hay una diversidad cultural, hay una diversidad lingüística, tres lenguas o más lenguas que conviven en nuestras aulas, en nuestra mujer, ¿no? Hay una diversidad natural y biológica, ¿no? Hay una diversidad de actividades económicas o productivas, y cómo eso lo estamos nosotros trabajando, ¿no? Asumiendo, incorporando, ¿no? Valorando en nuestras actividades pedagógicas. Actualmente, en un censo hace poco que se ha realizado sobre el racismo en el Perú, casi más del 70% considera que nuestro país es racista, ¿no? O sea, así lo se señala en la encuesta, en el recojo de información que ha habido, ¿no? Actualmente hay una política nacional contra el racismo y la discriminación, y, y ¿por qué se da esto? ¿No? Si bien es cierto, hay toda una movilización, ¿no? Para la convivencia, incluso hay unos aprendizajes que nos piden que el estudiante tiene que aprender a convivir, a reconocer la diversidad, pero requerimos que más en esta etapa del nivel secundaria, ¿no? Donde los estudiantes están forjando, están consolidando su mirada, su formación, sus principios, sus valores, que aprendan, ¿no? A convivir entre la diversidad que hay en su entorno. Y no solamente esta diversidad entre humanos, ¿no? Sino también con la naturaleza, con los otros seres, ¿no? Mucho más en contextos como el amazónico, ¿no? Entonces, esta convivencia es importante que los estudiantes lo reconozcan, ¿no? Como bien se indicaba, que también reconozcan las identidades culturales diversas que hay, ¿no? Porque ya en estas interrelaciones que hay, ¿no? A veces no hay, de repente, de ese tipo probablemente exista migración de la zona del centro del Perú, de la región andina, ¿no? O del norte, etcétera, o del sur, y confluyen, ¿no? Entonces tenemos que generar es una necesidad en realidad, urgencia, ¿no? El establecer la convivencia y el reconocimiento de las identidades culturales diversas, ¿no? Pero para eso, ¿no? Se necesita generar espacios de aprendizajes interculturales. ¿Y qué implica estos espacios de aprendizaje intercultural? En principio, que el maestro reconozca la existencia de esa diversidad. No solamente lo reconozca, sino se interactúe en esos espacios, que él reconozca, ¿no? Que su aula, su institución educativa de nuestro país, la región, hay diversidad, ¿no? Que lo reconozca. Cuando el maestro no lo reconoce y solamente tiene una mirada monocultural, entonces niega, ¿no? O lo otro no es tampoco asumir, sí, hay diversos grupos socioculturales, sociolingüísticos, y los reconoce, pero no propicia que los interactúen. Entonces, estos espacios de aprendizaje intercultural requieren la interacción, ¿no? El reconocimiento, reconocer que todos puedan aportar a la resolución de un problema, ¿no? Pero esto se tiene que dar un marco de relación respetuosa, ¿no? Recíproca, ¿no? Y de equidad de condiciones, ¿no? Como indica ahí, pero que ponga en valor la diversidad cultural. Eso es algo importante, ¿no? Entonces, ¿qué exige esto? En principio, como indicábamos, que el maestro sea primero el que asuma, o el equipo docente, el equipo directivo, ¿no? Que asuma que el valor, ¿no? La potencialidad de la diversidad. Esta de la convivencia democrática intercultural no va a funcionar si es que el equipo directivo, los docentes, el director considera que la diversidad, que exista tres lenguas, que exista estudiantes de distintas zonas de nuestro país, ese es un problema. Si asumimos eso, entonces la convivencia, eso va, por el contrario, más que convivencia, genera, ¿no? Discriminación, exclusión. Entonces, ahí tiene un rol fundamental, por eso asumir, ya como parte de la propuesta, ya se indicó al inicio, el diálogo de saberes, ¿no? Entonces, esa es una cuestión fundamental, ¿no?
Y lo otro es que no solamente se vea, se desarrolle en el área de desarrollo personal, ciudadanía cívica, al movilizar la competencia convive, ¿no? O tampoco en el espacio de tutoría. La idea, como se indicaba Griselda, es que este eje tiene que ser, todos tenemos que movilizarnos, ¿no? Matemática, pregunto, ¿no podría desarrollar espacios de aprendizaje intercultural para la convivencia? EPT, ¿no? Incluso religión misma, tiene que generar estos espacios, ¿no? De convivencia democrática. Es una tarea de todos, en realidad, esto de la convivencia intercultural y mucho más en comunidad, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, eh, ¿qué aspectos tenemos que considerar para su implementación, ¿no? Entonces, si queremos una convivencia democrática intercultural en comunidad, una primera acción, necesitamos la participación activa de nuestros estudiantes, ¿no? En las diversas actividades. Recordemos, colegas, son estudiantes de secundaria, ¿no? Especialmente los estudiantes ya de los últimos grados, ellos, por naturaleza, ¿no? Por su contacto en su entorno, ya asumen algunas responsabilidades, y eso también tenemos que, digamos, desplegar que se haga en nuestras actividades de la institución educativa, ¿no? Que asuma responsabilidades, que tenga una participación activa, y eso, por supuesto, de una manera autónoma, ¿no? Que ellos tomen sus propias decisiones, pero en función de sus necesidades, ¿no? E intereses, ¿no? El maestro tiene que mediar, como indicaba Griselda ahí, ¿no? Pero esta participación debe ser el protagonismo de nuestros estudiantes, ¿no? El otro es también que nuestros estudiantes, al igual que el docente, también dentro de estos, indudablemente eso ocurre en nuestras sesiones, estos conflictos que ocurren por distintos factores, pero tenemos que ellos se constituyan en mediadores interculturales, ¿no? Es decir, que aprendan también a reconocer esta diversidad, que aprendan a reconocer la diversidad que hay, pero que también encuentren elementos comunes, que aprendan que un conflicto se da, pero se puede tener alguna alternativa en función del diálogo, ¿no? Intercultural, ¿no? Entonces, pero para ello tienen que identificar, ¿no? Gestionar estos conflictos entre pares, entre grupos, ¿no? Y utilizar estrategias de prevención, ¿no? Que ayuden a esto que actualmente, ¿no? En nuestros jóvenes está bastante avanzando, ¿no? Sobre la cuestión de la violencia escolar, ¿no? Tenemos que no mirar una cuestión del momento, sino que acciones preventivas sobre eso, ¿no? Lo otro es que en ese sentido es importante que no solamente, si bien es cierto, la participación activa y el protagonismo tiene que ser nuestros estudiantes, pero también tiene que ser participación de los actores educativos, como indicamos, ¿no? En todas las actividades de aprendizaje, todas las áreas tenemos que promover la convivencia democrática y plural, ¿no? O sea, tenemos que generar una cultura de convivencia, ¿no? Y la cultura se construye, colegas, no olvidemos eso, ¿no? Y este eje tiene esa intención de la construcción de una convivencia democrática para que nuestros estudiantes asuman sus deberes, sus derechos, ¿no? Y intercultural para el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y, y esto se va a lograr, ¿no? A partir de plantear acciones concretas, ¿no? Esos espacios de formación, de aprendizaje intercultural tiene que verse reflejado en acciones, ¿no? Para enfrentar esas desigualdades, ¿no? Que vemos o que observamos en los estudiantes, y a veces los docentes no prestamos atención o no queremos visibilizarlas, ¿no? O ponerlo como un punto ¿no? de debate o de conversación entre los estudiantes, porque a veces pensamos, no, eso le corresponde a autoría, eso le corresponde a DPCC, ¿no? Un profesor de matemática puede asumir, pero justamente si asumimos todos, entonces creo que estas desigualdades, ¿no? Y la lucha contra las prácticas indiscriminatorias de toda índole, ¿no? A eso me refiero a la cuestión no solamente social, no solamente cultural, lingüístico, económico, etcétera, tiene que darse, ¿no? Entonces tenemos que nosotros todos ir asumiendo este eje como un eje, como una acción fundamental, ¿no? Y para ello, indudablemente, es importante, ¿no? Promover el diálogo, ¿no? El diálogo intercultural, ¿no? Donde se reconozcan la existencia de los diversas, digamos, ascendencias que hay de nuestros estudiantes, ¿no? O de su herencia cultural o de lo que viene en el futuro, ¿no? Pero que éstas se den en un marco equitativo, democrático, ¿no? Desde el respeto por sus derechos, ¿no? Y en un marco, por supuesto, también respetuoso, ¿no? Y recíproco, ¿no? Dentro de la comunidad educativa. Es decir, todos tenemos que ser partícipes de generar esta convivencia, ¿no? Y lo otro, esto se debe reflejado, ¿no? A través de la construcción participativa, ojo, eso es importante destacarlo, participativa, ¿no? ¿No? De estos acuerdos de convivencia que están establecidos, ¿no? Cuando vamos a una escuela, a una institución educativa, encontramos, ¿no? Que
todas las aulas tienen pues sus acuerdos, ¿no? De convivencia, están pegaditos, bien adornados, pero que consideramos que más que colocar esos acuerdos necesitamos, ¿no? Como ya indicamos, acciones, ¿no? Actitudes, ¿no? Que reflejen más bien estos elementos para una convivencia democrática intercultural, pero que están establecidas indudablemente dentro de la institución educativa, en el aula, pero siempre tomando en cuenta esta diversidad, ¿no? A ver, hasta ahora no hemos encontrado, por ejemplo, se respeta las diversas lenguas que tienen nuestros estudiantes. No encontramos hasta ahora en una institución educativa en las normas de convivencia, ¿no? Solo encontramos el respeto, levantar la mano, pero ¿qué hay con la cuestión, estos elementos de prácticas discriminatorias de toda índole, ¿no? De estas dimensiones que hemos señalado, ¿no? Entonces, hay que ir un poco más ahí, ¿no? Por eso es que si no centremos solamente en la convivencia democrática de los deberes y derechos, sino que avancemos un poco más con respecto allá a lo intercultural, ¿no? Al reconocimiento de la diversidad, ¿no? Al reconocimiento del valor que tiene cada uno y aporta a la solución de los problemas, ¿no? Entonces, este eje, por eso es el que en realidad también, ¿no? Al igual que todos, deben movilizarse en todas las áreas para desarrollar, ¿no? Aprendizajes pertinentes, situados y de calidad en el marco del modelo de servicio IB, ¿no? Muy bien, eso un poco queríamos nosotros compartir con respecto a los ejes, ¿no? Y esperamos ahora ver algunas preguntas que hay en el chat, o si hay otras, podemos conversar en el tiempo que nos queda, ¿no? Gracias. Sí, Víctor Hugo, gracias. A ver, vamos a ir viendo si es que hay algunas preguntas. Eh, eh, Aquí dice yo por... les hago un resumen. Ok. He estado tomando nota. Sí, bueno, yo creo que aquí hay una interrogante o una preocupación, dicen, ¿por qué la discriminación de E y B solo a las áreas de ciencias sociales y comunicación, que les afecta en el nombramiento, reasignación y acceso a cargos directivos? Creo que ahí hay una aclaración. En realidad, creo que esa preocupación, bueno, Claro, puede responderla. sí, ¿No? ¿Sí? sí, creo que el maestro, creo que es el mismo profesor, ¿no? Que está preocupado, eso es muy bueno, el maestro Richard, ¿no? Alan, ya, esa preocupación que tiene, pero no es una discriminación en realidad. Lo que estamos, por eso, no olvidemos, ¿no? Salió el norma de procesos de implementación, ¿no? Estamos en secundaria, estamos desde el 2000, si bien es cierto, 19, en un proceso de implementación, y el 2024 salió una norma técnica, ¿no? Ya dando algunas orientaciones más precisas al respecto. ¿Y por qué las dos áreas? ¿No? Es un proceso que se va paulatinamente, se va a ir haciendo, pero por lo menos esas dos áreas, y ahí mismo pregunta, ¿no? ¿Por qué no puede ser un área? Hay un área específica de lengua originaria, ¿no? Comunicación, ¿no? En las escuelas que ustedes, que en la mayoría es de fortalecimiento, está el área de comunicación, lengua originaria como segunda lengua, y el área de comunicación castellano, ¿no? Porque eso es lo que corresponde según un plan de estudios. Entonces ahí se desarrollan las competencias comunicativas y la lengua que corresponde. En el área de ciencias sociales se realiza porque, miren, se pierden. Nuestros estudiantes requieren, si uno es del área de ciencias sociales, el área de ciencias sociales requiere, digamos, que los estudiantes comprendan su pasado, se sientan sujetos históricos, ¿no? Entonces el área le va a permitir este fortalecimiento de su identidad, fortalecimiento de su autoestima individual y colectiva. Entonces el área social cumple un rol fundamental también para, digamos, generar una conciencia social en nuestros estudiantes, ¿no? Y que se sienta parte de una comunidad, se sienta orgulloso de ser ayaninca, de ser un quechua, etcétera, ¿no? De la comunidad que venga. Entonces, eso es el rol que tiene que cumplir. Por eso decíamos en el ejemplo, de qué identidad podríamos hablar nosotros, en el caso de ciencias sociales, si es que no aborda esos elementos. ¿Sí? ¿De qué identidad está construyendo el profesor de ciencias sociales? Entonces, esas dos áreas son fundamentales. Eso no implica que las demás áreas también asuman, por ejemplo, parte de la propuesta pedagógica. Esto no lo veamos lo lingüístico nada más. Parece que el profesor está viendo solamente lo lingüístico. Estamos señalando, ya lo indicó Griselda al comienzo, que el AIB es un elemento, el desarrollo del bilingüismo, no de una lengua, el bilingüismo. Y ahí podemos hablar de
desde 2 a más lenguas, pero también es el desarrollo y conocimiento de su cultura, ¿no? Y para eso está el diálogo de saberes, ¿no? Ambos tienen que contribuir a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Eso no hay que perder de vista, ¿no? Gracias, doctor Hugo, por la respuesta. Robert, ¿usted anotó alguna otra pregunta? A ver, voy a leer. Hay un maestro justo que acaba de compartir. Dice, en toda la exposición se habla de intercultural, contextualización y la comunicación, pero para ello no necesitan discriminar al docente que no habla lengua originaria, menos si son de revitalización y ámbito urbano. Para todo lo que dijeron no es necesario. Bueno, seguramente yo quiero también trasladar, ¿no?, la preocupación de los directivos y maestros que eh, en realidad, en nuestra UGELSA tipo, casi en su mayoría, las instituciones educativas están caracterizadas de este modo. Y bueno, nosotros y también los directivos, ¿no? Estamos de acuerdo, pues, en valorar, en hacer todo lo que propone justamente estos ejes pedagógicos de IB en el nivel secundaria, pero a veces en los procesos de contrata o de los concursos nos ha limitado bastante, ¿no? Yo quiero manifestar de repente la preocupación que se tiene desde el área de comunicación y ciencias sociales, sobre todo, porque en estos procesos últimos, por ejemplo, no hemos tenido ningún nombrado en el área de comunicación. ¿Por qué? Porque las plazas nos dan esa exigencia. Entonces, esa es la mayor preocupación de los maestros, de los directivos, quizás, de hecho, porque pues no tenemos el personal, ¿no? Yo pienso que también esta parte debe ser un proceso primero de preparación desde las universidades, ¿no?, para poder contar con ese personal y luego recién, ¿no? O sea, progresivo, pero como es así cortante, nos ha limitado bastante a veces en la contrata para poder hacer de que los maestros asuman ya estas plazas. Se ha tenido que pasar procesos de baja de perfil, que se convierte en deseable, mientras eso ya habíamos iniciado las clases, o sea, todo un inconvenientes que se nos presenta cuando de repente no contamos, ¿no?, con el personal que pueda tener ese dominio y mucho más, ¿no?, que tengan título en E y B, ¿no? Un poco difícil, sobre todo en la lengua xánica. Quizás en el quechua han venido ya de otros lugares para trabajar en nuestra zona, ¿no? Quizás por eso yo entiendo la preocupación de nuestros directores, de nuestros maestros también, que nos limite en algún modo, ¿no?, poder desarrollar todas nuestras actividades que correspondan, ¿no? También desde la planificación curricular, también la otra preocupación, todavía no se tiene claro, ¿no?, cómo articular y cómo desarrollar, en este caso, la planificación curricular en segunda lengua, que esa es otra de las limitantes también. Y bueno, estoy segura de que por eso justo este webinar nos permite conocer primero estos enfoques, estos componentes que es de vital importancia para que nuestros maestros también puedan llevar esto, plasmar, ¿no?, y considerar en su planificación curricular y de este modo hacer de que pues el EIB también sea considerado, ¿no?, con todas esas características culturales y lingüísticas que también tienen nuestros estudiantes. Realmente Satipo es una ciudad cosmopolita. Aquí vamos a ver que hay gente de Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Lima, Huancayo. Cuando hacemos o nos hemos acercado a las instituciones para poder hacer la caracterización, hemos encontrado Hola, se cortó. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, maestro, le escuchamos. Disculpen, nos ha desconectado el cable, más bien la laptop estaba activo. ¿Me escucha, Miss? Sí, ¿no? Sí, Ok. sí, sí. Bien, bueno, esa es la preocupación en sí, y yo lo que quisiera que incidan, por favor, es desde la planificación, ¿no? A veces, como lo decían los maestros, solamente el área de comunicación y matemática, perdón, de comunicación y ciencias sociales, y no es así, sino que todas las áreas deben ser articuladas. Yo quisiera más bien, estimada maestra Julia y todos nuestros ponentes que están, de repente, incidir en esa parte para tener claro, ¿no? En todo caso, qué tipo de planificación curricular sería pertinente, ¿no? Para poder desarrollar estos componentes que se nos menciona. Gracias. A ver, sí, bueno, en principio, o creo que como docentes que llegamos a un determinado contexto o somos de allí, primero es la sensibilidad cultural que tenemos que tener y estoy seguro que los maestros la tienen, ¿no? Respecto a esta última pregunta que indicas, respecto a la planificación curricular, definitivamente, a ver, es en el marco del currículo nacional, primero es que nosotros tenemos que desarrollar las competencias de los estudiantes, pero considerando ese contexto, ¿no? Todos además, a ver, el marco del buen desempeño nos dice que tenemos que conocer las características de los estudiantes y del contexto, ¿verdad? Nos dice, el currículo nacional nos está indicando de que tenemos que partir de situaciones significativas que le son significativas al estudiante, por lo tanto, no estamos saliendo de ese marco, ¿no? Ahora, hablar de planificación curricular para tanto la forma de atención de fortalecimiento y de revitalización, seguramente nos llevaría otro tiempo, pero no es otra cosa que partir que nuestras situaciones significativas estén vinculados a alguna de las actividades socioculturales o socioproductivas que se den en el contexto. Es un primer punto, ¿no? Eh, También puede partir de otros problemas más, digamos, regionales, más mundiales también, porque eso no atañe a que solamente eh, en el marco de la EIB, en el estudiante, sobre todo en el caso de secundaria, no esté vinculado al mundo, ¿no? Entonces, en esa línea. Lo único que queremos un poco es tal vez rescindir a este sujeto de derecho, ¿no? Que es el estudiante, y nuestras planificaciones, nuestras actuaciones como docentes esté vinculado siempre a poder atender a este estudiante, ¿no? A este estudiante con estas características. Estoy segura que los maestros que están en esta sala y que están en ese contexto lo hacen desde esa línea, ¿no? Entonces, este marco que hemos querido dar en esta oportunidad es un primer, ¿no? Es un primer paso, es un primer esbozo, es un primer marco que podría darnos luces como docentes que tenemos que considerar en esta institución educativa que atiende a estudiantes con características. Y además estamos hablando de un multilingüismo, ¿no? De acuerdo a lo que usted manifestaba. De una multiculturalidad, porque hay estudiantes de diferentes contextos. Gracias. No sé si quieres, Víctor Hugo, tal vez complementar algo. Y creo que por eso decía yo en esta parte del primer eje, ¿no? Esto del desarrollo de competencias con perspectiva, con enfoque intercultural, de la convivencia, hay que recordarlo, colegas, ¿no? O sea, como decíamos, a veces vemos, o sea, como que la diversidad fuera un problema o no estamos viendo la necesidad que hay de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, si hacemos un diagnóstico de nuestros estudiantes, ¿qué es lo que requieren, ¿no? ¿Cómo estamos enseñando nosotros, ¿no? Estamos dándole aprendizajes a partir de su contexto o estamos partiendo de otros contextos y a partir de eso estamos haciendo la enseñanza, ¿no? No sé si hay algunas afirmaciones, ¿no? Que a partir de la IB los aprendizajes han reducido. No creo que 5 años no se ve esos aprendizajes aún, ¿no? Más bien recién estamos en ese proceso, más bien no es que, digamos, los resultados
disminuido, se han empeorado. Pues vamos a ver, estamos en un proceso recién de una primera promoción que va a estar resultando de este proceso de implementación, ¿no? Entonces, creo que hay muchos factores, ¿no? Que tenemos que nosotros ir considerando, sino solamente me centro yo en que eso me quita una plaza, no me permite ingresar. O sea, entonces no estamos viendo otros elementos que también requieren nuestros estudiantes, ¿no? Hay que ir viendo. O sea, como indicábamos, esto no es una cuestión, digamos, de cerrar, ¿no? Cada vez están, digamos, adecuando en función del proceso de implementación, del recojo de la información que ustedes nos dan. Nosotros nos dan, bueno, hay informaciones, las observaciones, aportes, críticas, eso después ya nosotros los vamos reflexionando y vamos tratando de que, ¿no? La implementación sea un proceso más amplio, más diverso, ¿no? Pero por eso es que se ha empezado por dos áreas, ¿no? Imagínense si hubiera sido en todas las áreas, ¿qué hubiera ocurrido, no? Entonces, un proceso de implementación. Si bien es cierto, hay que reconocer, como indicaba la maestra, no ha habido formación, todos hemos sido formados desde una perspectiva diferente, no hay exclusivamente, pero si no generamos esto, ya hay, por ejemplo, universidades que están generando, tanto en el centro, en el sur, en todas las universidades, ¿no? Segundas especiales en IB, carreras de formación ya, de formación docente, no, perdón, formación inicial docente en IB. Eso es un poco lo que tenemos que generar, no solamente pensar en el actual presente, sino también en el futuro, para que nuestra cultura, nuestra lengua, así como nos sentimos orgullosos, ¿no? De nuestra gastronomía, de nuestras actividades, o sea, eso también, cómo las podemos nosotros seguir que se desarrollen, ¿no? O dejándolas a un lado, asumiendo solamente una postura, creo que implica eso también tomar en cuenta, ¿no? Pero estos ejes, que es un poco la temática que nos, un poco hoy, ¿no? Pero esperemos que en otro momento sea sobre otras temáticas, sobre planificación, ¿no? Sobre las cuestiones de procesos de evaluación, etcétera. Pero hoy hemos querido mostrarles los ejes, ¿no? Nuestros ejes, que son un poco los que debemos ir abordando en nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Eso es para todas las áreas, ¿no? Porque cada una de las áreas en estas dos tiene sus propias particularidades. Entonces hay que irlos viendo por ahí, ¿no? Entonces, y hay una pregunta ahí sobre un colega de Chuquillanqui, ¿no? Que nos pregunta cómo puede hacer que su institución educativa pueda ser parte de este plan de estudios de la IB técnico socioproductivo. Como indicábamos, ya estuvimos desde abril, ¿no? Convocando, invitando a las escuelas a que sean parte de esto. A nivel nacional solamente hemos recibido 30 instituciones y con ellas vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver si es que se apertura, entonces estaremos atentos ahí con la especialista, ¿no? De la UGEL para que un poco les haga llegar esa información, pero por ahora estas son las instituciones con las que vamos a empezar, por ejemplo, ¿no? Para cómo incorporar estas habilidades técnicas en nuestros estudiantes, ¿no? Que están necesarias para ellas. Sí, ahí muy importante la participación de una de las directoras de una institución que también es de una comunidad nativa y bueno, de seguro interesados, que también ahí en su institución educativa, por ejemplo, tienen piscigranja, bueno, se llama así, pacos, ¿no? Es lo que ellos producen ahí, incluso, bueno, dedican, ¿no? Acciones de incluso de la planificación, todo para ellos. Entonces, seguramente por eso es la preocupación. En todo caso, ¿qué debe de estar previendo una institución educativa para poder estar como, bueno, para poder prever, ¿no? Todos los requisitos, bueno, sobre todo los generales, ¿no? Para poder pasarse o ser considerado como técnico, estimado Víctor. Sí, sí, ahí una de las cosas es primero, en general, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, como indica, ¿no? Se indica, tiene un tejido, ¿no? Y eso hay que verlo también con la comunidad. Entonces, primero, el espacio, ¿no? Pero ojo que en el espacio no necesariamente la institución, si es una institución que sé que mi comunidad realiza tejidos, ese es también un espacio, porque nosotros tenemos esa convicción de que la institución debe vincularse a la comunidad. Y lo otro es quién, una persona del área que lo realice, ¿no? Que tenga conocimiento sobre eso. Esas dos son fundamentales, ¿no? Sí, o sea, docente de especialidad de la que se tiene que hacer y las condiciones de instalaciones, digamos, de los módulos, ¿no? Si va a ser tejidos, obviamente tiene que tener una instalación de un
equipamiento, un espacio, por eso dice Víctor Hugo, porque podría ser que el colegio no tenga, pero en la comunidad se haya, ¿no? La municipalidad, alguien tenga algunas, para que se haga tejido, puede hacerse ese convenio, esa sinergia con otra institución. Entonces, esas son esas dos cosas, ¿no? Docente que sí haya horas de especialidad y las instalaciones, ¿no? Mínimamente. Obviamente que docentes de especialidad no van a tener ahora porque no tienen en este caso, pues, docentes solamente enseñan 3 horas de EPT, según tengo entendido, según el plan de estudios. En todo caso, eso será para una gestión, ¿no? En base a las condiciones que se van implementando seguramente. Ok, muchas gracias. A ver, bueno, por ahí seguimos todavía con los comentarios de nuestros maestros, siempre mencionando, ¿no? Esa limitante que les mencionaba. Y bueno, tenemos que entender, ¿no? Este enfoque. Yo pienso que también todavía no se ha comprendido a cabalidad estos componentes que comprende, sobre todo los ejes pedagógicos de la EIB en el nivel secundario, ¿no? Poco se ha podido de repente difundir o se ha implementado y me da mucho gusto que desde el Ministerio de Educación también a través de estos espacios y también ahora están ustedes focalizando instituciones a nivel nacional y que se pueda dar a conocer y se pueda hacer comprender esto para que también podamos ayudar a nuestros estudiantes de las diferentes comunidades, ¿no? En su mayoría, por lo menos en Satipo, están focalizadas las instituciones educativas que son de fortalecimiento, es decir, en lengua ashánica. Y bueno, estamos viendo de que los maestros también están bastante interesados y qué bueno agradecer a ustedes por brindarnos esta orientación. Y bueno, seguro que vamos a seguir continuando ya con otras temáticas. Queremos planificación curricular necesariamente. Tenemos también las estrategias para el trabajo con la segunda lengua, ¿no? Sobre todo, eso es lo que queremos, como les decía, ¿no? En nuestras zonas, quizás, pues, es necesario la lengua, pero los maestros, como no tienen, se bajan el perfil y finalmente quienes están enseñando son personas que no tienen el dominio de lengua. Entonces, por ahí tenemos esos inconvenientes, ¿no? Y bueno, eso es lo que queremos continuar con ustedes, estimados especialistas, amigos, y muchas gracias por su participación. Más bien, de repente, alguna precisión más que quisieran dar para ya ir cerrando nuestro webinar. No, muchísimas gracias, más bien a ustedes y siempre estaremos con la disposición para poder compartir pedagógicamente con los maestros de este contexto que es la UGEL Satipo. Muy agradecidas. Igual, muchas gracias. Y de hecho, esperamos no sea la primera y seguiremos conversando, ¿no? Sobre estas problemáticas que no son parte del tema, pero que seguramente habrá oportunidad para eso. Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias. Bien, Gracias. muchas gracias a la maestra Rode por esta invitación. Sinceramente, creo que felicitarla también por este espacio tan grande que usted tiene para abarcar todo el escenario de la UGEL Satipo y desde allí creo yo que tienes ahí también tus hinchas a nivel nacional, ¿no? Ya tienes seguidores y estás en el programa 124 prácticamente. Muchas gracias, maestra, porque creo que necesitamos esos espacios de debate, de conversación y de seguir también comprendiendo el porqué de la interculturalidad como una forma de vida para todos. Muchas gracias. Buenas noches a cada uno de los maestros también que están en sala. Sí, voy a pedir por favor si activan sus camaritas todos para tomar una evidencia, también a nuestro Hugo, a la maestra Griselda, por favor, para poder, y también a nuestros directivos, a ver los que pudieran, activen sus camaritas desde el lugar donde se encuentran. Ahí están nuestros maestro Luis, por ejemplo, desde Shanki, el maestro Hugo, desde Mazamari, el maestro Juan David de Satipo, la maestra Edi, bueno, ella trabaja en José Antonio Encinas. Ahí está la maestra Rómula, también qué gusto, maestra Rómula, el maestro Mifflin, Crisóstomo de Santa Rosa de Chiriari, la maestra Helencita desde Guantashiri.
la maestra Basilia, la maestra Erika. Un gusto, maestros, quienes han podido activar sus camaritas. Vamos a tomar un recuerdito, una evidencia de nuestra participación el día de hoy. Gracias por darse este espacio. Sabemos que tanto especialistas como docentes estamos ya fuera del horario de trabajo, pero siempre nuestra inquietud por querer seguir aprendiendo y seguir empoderándonos hace que podamos estar conectados, y les agradezco. Como ya lo decía la maestra Julia, estamos en el webinar 124 y seguiremos avanzando porque hay muchas temáticas que se vienen de repente, es necesario seguir tratándolas y vamos a continuar como siempre todos los días lunes a partir de las 5:30. Gracias a todos, abrazos, bendiciones, maestros, cuídense mucho, nos vemos el siguiente lunes.